Nuevamente mis cordiales saludos a mis hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos todavía. Ojalá se hayan dado de cuenta que no son salvos y puedan buscar al Señor para ser salvados por Él. Nosotros solamente somos vasos para llevar el mensaje. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, en este pequeño ejercicio personal aquí en la casa. En la congregación nosotros predicamos el mensaje también, y los vasos que son utilizados para predicar son los que dispone el Señor, y las evangelizaciones, predicaciones en las casas. Pero por aquí yo comunico el mensaje en este pequeño ejercicio. Quisiera comenzar orando. Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu santa presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro amado y fiel Salvador, dándote las gracias por todos los que ya somos salvos. Estamos esperando a tu Hijo para ser sacados de aquí, arrebatados, ser sacados de esta esfera terrenal. Pero mientras estamos aquí, Padre, te rogamos, Padre, encarecidamente por todos los que no son salvos, porque ellos no saben a dónde van caminando rumbo al infierno. Ayúdales grandemente para que puedan comprender el plan de salvación y puedan echar mano de la vida eterna. Gracias por la obra de la cruz. Gracias porque en este día nos has guardado de todo peligro, de todo mal, de tentación. Estamos en un mundo donde el tentador tienta a los salvados para que caigan en pecado. Gracias porque nos has guardado. Y a los que hayan tropezado, levántale, Padre, pues tu palabra dice en los salmos que 7 veces cae el justo y 7 veces tú lo vuelves a levantar. Gracias porque nos has guardado de tentación y de todo mal. Ayúdame en el mensaje, te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a cantar 2 estrofas nada más de un himno de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor. Himno 54, la primera y segunda estrofa. Es palabra fiel y digna que Jesús el Salvador ha venido al pobre mundo a salvar al pecador. Mensaje tan glorioso hoy yo proclamaré, la salvación eterna en Cristo por la fe. Él ha consumado la obra por su sacrificio fiel. Ahora el Padre satisfecho nos acepta solo en Él. Mensaje tan glorioso hoy yo proclamaré, la salvación eterna en Cristo por la fe. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a leer. A veces me siento con un poco sin aire, pero es cuestión de mis enfermedades. Quisiera, pero contento y con gozo en el corazón porque soy salvo. Sé que algún día este cuerpo va a ser transformado, vamos a ser sacados de aquí y va a ser semejante al cuerpo del Señor, de todos los que somos salvos. Esa es una esperanza que hay en nuestros corazones, y esto nos da gozo en nuestros corazones de saber que somos salvos. Quisiera leer en el Evangelio de Mateo primero,
El Evangelio de Mateo, Mateo 19, 14. El 13. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos a leer en Jonás capítulo 4, versículo 10 y 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Quisiera resaltar aquí: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Estos eran niños bajo la edad de su responsabilidad delante de Dios por sus pecados. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Esto fue el caso cuando David pecó, cuando cometió el caso de adulterio, llevó a la muerte a este general, cometió muchos pecados en ese momento, y entonces Dios le pagó justo conforme a lo que él estaba haciendo, lo que él consumó, porque él lo hizo, lo pensó, lo analizó, sabía que estaba desobedeciendo a Dios, que iba en contra de Dios en sus principios de amor, en sus mandamientos y sus leyes, pero él hizo el pecado, lo consumó. Y entonces tuvo las consecuencias, pero no quiero hablar sobre eso, sino de la etapa de la inocencia de un niño y el transcurso de lo que va creciendo el pecador. Se va siendo responsable delante de Dios por sus pecados. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué yo he de ayunar? Este era David. ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David era figura del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y vemos al Señor dirigiéndose a los niños. Que el Señor pueda ayudarnos. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso nos enfermamos, y el ser humano, cuando ya se cumple su tiempo de habitación aquí en la tierra, dice la Escritura, está establecido para los hombres. Cuando habla de hombre, la Escritura está encerrando hombres y mujeres. Para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Sabemos que Dios tiene misericordia del pecador, porque lo dice en la Escritura y lo leímos aquí en Jonás. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Tiene piedad de los niños, porque no son responsables, de los que no son responsables delante de él todavía por sus pecados, y de personas que todavía no han sido despertadas. Todo comenzó en el huerto del Edén por un solo pecado, por algo muy pequeño, y esa era la etapa, la dispensación de la inocencia. Adán y Eva eran sin pecado. Ellos todavía no tenían el conocimiento del bien y del mal. Ellos estaban en un lugar a donde Dios los puso, un lugar de bendición, a donde ellos tenían comunión con el Dios del cielo directamente. Y tenían todo
a sus manos, sus alimentos, todo, todo. Y ellos andaban desnudos, por eso andaban desnudos, porque estaban en una etapa de la inocencia. Pero ellos tenían capacidad de obedecer y de desobedecer, porque la serpiente antigua, que es el mismo diablo Satanás, pero en el Génesis se le dice la serpiente antigua, la astucia de la serpiente engañó a Eva, que era del sexo débil, engañó, y ella comió de ese fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el tentador. Y el tentador sigue actuando y trabajando hasta los días de hoy, desde que comenzó en el huerto del Edén y engañó a los primeros. Nosotros somos los tristes hijos de Adán y Eva. Dios le dio el mandamiento a Adán, pero Adán tenía a su esposa y ella también, porque esa era su ayuda idónea que Dios le dio, y ella desobedeció y él obedeció porque él comió también, y entonces ya entró el pecado en ellos, el conocimiento del bien y del mal, y vemos que ellos se dieron de cuenta que estaban desnudos. Ellos no sabían si estaban desnudos, ellos estaban en el huerto del Edén desnudos, pero después que entró el pecado en ellos, entró el pecado en el mundo por un hombre y una mujer, por un hombre, porque el mandamiento se lo dio Dios, fue a Adán, y entonces ellos conocieron que estaban desnudos y Dios tuvo que expulsarlos del huerto del Edén, y la solución estaba en el mismo huerto del Edén, en aquel árbol. Entonces vio Dios y dijo que aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pues que ahora no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, de la misma tierra del polvo que Dios lo formó, del polvo lo mandó otra vez a la misma para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces Dios puso querubines al oriente del huerto del Edén, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este árbol de la vida nos habla del mismo Señor Jesucristo. Y empezó a multiplicarse el pecado y la maldad en el mundo por un simple pecado. Ellos estaban en etapa de inocencia. Así están una persona cuando nace aquí, desde el vientre de la madre, ya estamos concebidos en pecado, y nace el hombre o la mujer, y empieza a respirar en este mundo, pero ya nace pecador, con el germen del pecado en su corazón, porque somos los hijos de Adán. Pero Dios siempre ha dado la solución para el pecado, porque vemos que en el huerto del Edén Dios llamó al mismo Adán: ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Ese es otro signo del pecado en el hombre. Tuve miedo y me escondí. Y tal vez, amigo o amiga que no eres salvo, tú te encuentras en la misma condición. Si tú ves un niño de 1 año, 2 años, y tú no te das de cuenta que a veces ellos andan desnudos y pueden haber muchas personas, y ellos no se dan de cuenta, ni les da pena, ni nada, no les da pena, es porque ellos están en su etapa de inocencia. Ellos no saben lo que es bueno y lo que es malo. Inclusive uno a veces ve niños que le enseñan cosas malas de 1 o 2 años, pero ellos no entienden lo que le están enseñando, pues.
y delante de Dios son inocentes en su etapa de niños. Cuando ya empiezan a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ya son pecadores delante de Dios con conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y ya son culpables delante de Dios por su pecado. Entonces vemos aquí que el Señor le dijo, por ejemplo, vemos que el Señor estaba y le estaban trayendo muchos niños para que lo bendijera. Esa era una costumbre de allá, de esa nación de Israel. Y entonces fueron presentados unos niños para que le pusiesen las manos sobre ellos y orase. Y el Señor oraba por los niños y los discípulos le reprendieron a los padres de los niños. Ellos no iban a ir solos. Fueron los padres que se lo llevaron al Señor. Conocían al Señor, conocían al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces se lo llevaron para que los bendijese y orase por... Y como dice aquí, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos lo reprendieron. Vemos el amor del Señor, vemos la diferencia entre los discípulos, pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esos niños de esa época eran inocentes, no son como los niños de ahorita, a donde el pecado ya está multiplicado. Esa era la nación de Israel, y ya esos niños, la mayoría, ya desde su pequeña edad, ya cuando empezaban a entender, ellos eran instruidos. Creo que la enseñanza que he escuchado eran ya desde los 4 años, los empezaban a instruir en los caminos del Señor, enseñarles sobre el andar cristiano desde temprana edad. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, Él se fue de ahí. Ellos estaban bajo la inocencia. Ellos no sabían y entendían lo que era bueno y lo que era malo. Por eso el Señor les dijo: dejad a los niños, venid a mí. Y por eso la Escritura dice: si no te hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tienes que llegar a humillarte delante de Dios. Y entonces vemos que también aquí en Nínive, el mismo Señor tuvo misericordia de esa ciudad, porque ahí había 20,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aún el Señor tenía misericordia de los animales. Hay versículos que nos hablan sobre los animales. Y tenían aquí, en esta ciudad, había muchos niños, y el Señor tuvo misericordia de esa ciudad. Después que nosotros tenemos una esperanza en los cielos, de ser sacados de aquí, de ver a nuestros familiares que hayan creído, a nuestros amigos, nuestros hermanos. Eso es una esperanza que nosotros tenemos, y esta esperanza la tenía David. Si los leemos en 2 de Samuel, después que él pecó, este niño también murió en inocencia, a muy temprana edad. Entonces el mismo David tenía esta esperanza en el corazón, como la tenemos nosotros los salvados. Todo lo que está en la Escritura en el Antiguo Testamento son para nuestra enseñanza también. Ellos también gozaban de la misma esperanza de nosotros. Ellos vivían por fe, y nosotros también vivimos por fe. No estamos bajo las leyes mosaicas ni nada de esto, pero nosotros fuimos salvados por la fe en el Señor Jesucristo, como canté aquí en este himno. Ahora el Padre satisfecho nos acepta solo en Él. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. Entonces vemos que Él sabía que Él iba a ver a este niño, porque Él murió en etapa de inocencia, iba a estar en el cielo, y Él también lo iba a ver. Esta es nuestra esperanza. Ahora, amigo, yo te hago una pregunta a ti, amigo o amiga que no eres salvo. ¿Ya tú eres responsable delante de Dios,
por tus pecados. Estos niños, un niño de baja edad, que no sepa lo que es bueno y lo que es malo, el Señor no lo haya culpable. Por eso vemos aquí este caso de David. Este niño está en el cielo, igualmente los niños que han muerto bajo la edad de responsabilidad delante de Dios por sus pecados. Pero si ya tú tienes tal vez 7, 8, 9 años, 20, 30, 25, no sé qué edad, ya eres responsable delante de Dios por tus pecados. Tú no vas a poder guardar, no vas a poder agradar a Dios, porque dice la Escritura que las obras de los hombres son como trapos de inmundicia para Dios. El hombre peca por cualquier lado, puede murmurar de una persona sin estar viéndolo cometiendo algún pecado, puede murmurar, puede engañar, puede mentir, puede odiar, puede cometer multitud de pecados. Por eso el Señor dice en la Escritura que todos somos pecadores, aún los que somos salvos faltamos. No podemos juzgar a otro, sino predicarle y hacerle entender que va caminando a espalda de Dios y que hay una salvación en el Señor Jesucristo. Si ya eres responsable delante de Dios, ya has entendido que eres responsable delante de Dios por tu pecado y sientes el peso de tu pecado en tu corazón, el único que te puede salvar es el Señor Jesucristo. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo. Él es el único que te puede reconciliar con Dios. La obra de la cruz, el Señor Jesucristo, que tú puedas alcanzar reconciliación con Dios por medio de Él, y el Padre te va a ver en el Señor. Amigo o amiga que no eres salvo, yo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche llegué a Él porque no soportaba más mis pecados, y reconocí y entendí que tuve parte de culpa de lo que le hicieron al Señor Jesucristo allá en el Calvario. Él murió por mí, murió por ti, fue sepultado, al tercer día resucitó con poder y gloria, y a los 40 días ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Y Él es el que puede perdonar tus pecados, nada más Él. Solamente te comunicamos la verdad, que el Señor te pueda ayudar.